Seguimos con nuestros devocionales en línea. Que Dios las bendiga. Esperamos que tengan un buen tiempo, que estén pasando unos días llenos de amor, de paz. Y si estamos pasando por alguna necesidad, que siempre entendamos que Dios está con nosotros para cuidarnos, para proveer, y que solo basta venir ante su trono para poder tener una relación con Él. Nuestro tema de hoy es la ira de Dios. Y lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 17, 6 al 23. Cuánta tragedia al leer Segunda de Reyes. Israel sumergido en la idolatría y en el sacrificio de niños a Baal. Reyes como Oseas seguían sus propias leyes y dejaban de lado las advertencias de profetas enviados por el Señor. Hicieron negociaciones con naciones paganas que al final traerían la destrucción de Samaria, capital de Israel, el encarcelamiento del rey y el destierro de aquellos que vivían en esa ciudad. Así vemos cómo Israel pasa de ser un pueblo vencedor y bendecido a ser una nación derrotada y subyugada. Y todo porque de forma reiterada los israelitas habían pecado contra el Señor. Las invitaciones para volverse al Señor habían sido desechadas y entonces la ira de Dios se encendería contra los israelitas y dejaría que se los llevaran prisioneros. El panorama no podía ser más oscuro. Los israelitas habían perdido todo lo material y, más aún, habían menospreciado su relación con el Señor. Ahora tenían que vivir con las consecuencias de sus actos y el horizonte no se veía ningún rescate milagroso. Quizás al reflexionar sobre su comportamiento pienses, ¿se lo merecían? Pero sí, eso es así. ¿Qué de nosotras? Porque si somos sinceras y cumplimos a cabalidad con lo que el Señor nos pide, aprendemos y guardemos su palabra en nuestro corazón. Busquemos con reverencia su consejo y aceptemos con docilidad su disciplina. Dejamos a un lado los ídolos como el dinero, el trabajo y los hijos. La ira de Dios se encendió contra Israel porque el pueblo había quebrantado el pacto que había hecho con él. Al temer dioses ajenos, el pecado en cualquiera de sus formas, en una ofrenda a su santidad, la ira de Dios trae consecuencias graves, como ser echado de su presencia, porque la paga del pecado es muerte. Y ese era y sería el panorama para Israel y para nosotros. Pero los rescates milagrosos continuarían y a pesar de la infidelidad de Israel y la nuestra, sus promesas se llevarían a cabo. Del linaje de David vendría un Salvador y él llevaría nuestra iniquidad. La ira de Dios sería satisfecha porque Jesús sufriría en nuestro lugar. El juicio y castigo por nuestro pecado sería transferido a él. Y ese mismo sacrificio nos permitiría entrar a la presencia del Creador y gozar de su bendición desde ahora y hasta la eternidad. No esperes más. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Jesús y disfruta de su maravillosa gracia. Señor Jesús, estamos aquí ante tu presencia, Padre. Solamente, Señor, diciéndote, Señor, gracias. Gracias porque un día tú moriste por nosotros. Diste a tu único Hijo para que Él viniera a soportar todo lo que Él sufrió y padeció para llegar a la cruz, para redimir nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para poder ser sabias y entender el propósito por el cual estamos aquí, Padre. Sabemos, Señor, que tú te enojaste grandemente con tu pueblo, Padre, por todo lo que ellos hicieron que no estaba bien.
tanta idolatría, tantos prejuicios, tantas cosas negativas, Señor, que ellos hicieron, pero sin embargo tú tuviste misericordia y mandaste tu Hijo, Señor, para que todo eso terminara y para que dejáramos de vivir en esclavitud. Él tuvo que pasar por tantas cosas, pero nosotras aquí estamos, Señor, dándote gracias, Señor, por ese sacrificio eterno y que podamos ser merecedoras de todo eso, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres Rey, Señor, porque tú eres todo, Padre. Bendícenos, llévanos siempre de tu mano, guardándonos, Señor. Y sé tú con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, que Dios las bendiga.